viendo que gracias a las medidas de emergencia se han podido arrestar a una serie de personas y bueno, y estos allanamientos sin orden judicial y demás han permitido pues además también evitar atentados por lo demás, ¿no? Y además esto se da un contexto en que los estudios, psicólogos dicen que hay, de todas maneras en Francia, aun cuando hay una voluntad de no querer ceder al pánico, de todas maneras hay un ambiente de paranoia, ¿no? La gente está preocupada, por ejemplo, actividades de barrio, están preguntando si las hacemos, no las hacemos, pues miran también, miran con sospechas a las personas que se acercan, o sea, hay una mezcla de no querer ceder al pánico, pero bueno, todos somos humanos, o sea, claro. Lamentablemente cuando suceden estas cosas, pues buscas la mayor seguridad, ¿no? Y más, como ha dicho el presidente Hollande, están en guerra. Así es, así es. Rusia hará lo posible para que Siria se encuentre libre de terroristas. Se incrementará el apoyo al pueblo sirio para la lucha contra los rebeldes al régimen del presidente Bashar al-Assad, según lo confirmó el canciller ruso en una reunión con su homólogo sirio. El canciller ruso Sergei Lavrov anunció que incrementarán el apoyo al pueblo sirio para que sigan combatiendo a los grupos rebeldes que luchan contra el régimen de Bashar al-Assad. Nosotros haremos todo lo posible para acercar el periodo en que Siria sea libre de los terroristas y que comiencen a recuperar su integridad, dijo Lavrov en una reunión que sostuvo con el ministro de Exteriores sirio, Walid al-Mualem, quien agradeció el apoyo. Puedo confirmar que gracias a la cooperación militar entre Rusia y Siria, empieza la cuenta atrás para la existencia del terrorismo en Siria. Mualem dijo en una entrevista a RT Árabe que el objetivo de la operación militar rusa es destruir las organizaciones terroristas del Estado Islámico, Jabhat al-Nusra y otras entidades relacionadas con Al-Qaeda. Asimismo, lamentó la división de opiniones existentes en la comunidad internacional sobre la situación en Medio Oriente. Desde el 30 de septiembre, Rusia continúa bombardeando objetivos terroristas en las zonas rurales de Damasco y en las provincias de Homs, Latakia, Hama, Idlib, Alepo y Deir al-Zor. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que estos ataques han ocasionado fuertes pérdidas en grupos terroristas. Mientras tanto, el movimiento rebelde Ahrar al-Sham difundió un video donde afirman que están preparando un asalto a la base aérea rusa en Yemeimin, cerca a Latakia, esto en respuesta a los diversos bombardeos que han recibido de la Fuerza Aérea de Rusia. Claro, Rusia insiste en su posición frente a Bashar al-Assad. ¿Va a ser posible entonces realmente poder hacer una única alianza frente al ISIS? Parece cada vez más difícil que sí se unan Occidente con Rusia, ¿no? Sí, o Irán. Es muy complicado, ¿no? La verdad es que, sobre todo que Rusia en realidad dice, efectivamente está bombardeando el Estado Islámico, pero no es único blanco, ¿no? Y de manera muy clara, por ejemplo, hay datos en la ciudad de Alepo que está parcialmente en manos del ejército sirio, una parte está en manos del ejército libre de sirio, ¿no? Que es un grupo moderado. Ni siquiera es islamista, no es al-Nusra. ¿no? Que no es al-Nusra, que está afiliado a Al-Qaeda. Y Rusia ha estado bombardeando en particular justamente a ese grupo moderado, ¿no? En la parte, digamos, del sur de la ciudad y también en la parte del norte, donde está este grupo luchando contra las fuerzas de Bashar al-Assad, pero también contra el Estado Islámico. Y curiosamente, según los informes de esta ONG siria de derechos humanos, no están bombardeando al Estado Islámico que en esa zona, no, de Alepo, que están combatiendo al ejército libre. O sea, es el doble juego de Rusia, ¿no? O sea, lo que quiere en realidad, en estos momentos su gran preocupación es los moderados sirios, ¿no? Más que el Estado Islámico. El Estado Islámico, por supuesto, pero no es lo que en este momento más le importa, ¿no? Y eso está claro con estos datos que están dándose, ¿no? O sea, el atentado al avión con más de 220 personas rusos muertos no ha cambiado su estrategia. Lo que pasa es que la estrategia, es que ellos tienen claro, eso puede ser algo que en el sentido que los ha golpeado, sí, pero igual tienen su objetivo militar, ¿no? Estratégico militar, que es muy claro, es reforzar a Bashar al-Assad en la medida que Bashar al-Assad les permite tener esta famosa base que tienen en la Latakia, ¿no? Y Rusia seguir siendo un actor dentro del panorama sirio. O sea, su objetivo estratégico no ha cambiado.
Y descartando cualquier respuesta militar contra Turquía, luego del derribo de un avión Su-24, Rusia continúa aplicando medidas de represalia en la economía, el turismo y las inversiones. Ahora ha decidido suspender el régimen de exención de visado con Turquía a partir del 1 de enero del 2016. Moscú continúa tomando medidas en contra de Ankara en represalia por la caída del avión de combate Su-24. Ahora el gobierno ruso decidió suspender la política de excepción de visado vigente entre ambos países desde el 2011. A partir del 1 de enero de 2016, los ciudadanos turcos necesitarán visa para ingresar a Rusia. Así lo anunció el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, quien volvió a pedir a sus ciudadanos no visitar Turquía porque existe una amenaza real contra ellos. En respuesta a esto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que no es justo utilizar este incidente para maltratar a sus compatriotas. Está jugando con fuego al utilizar este incidente como una excusa para hacer acusaciones inaceptables con nosotros y llegar a maltratar a nuestros ciudadanos que han ido a Rusia para participar de un comercio justo. Asimismo, agregó: bombardear a la oposición reconocida internacionalmente con el pretexto de combatir al Daesh es jugar con fuego. Erdogan, quien participó de un evento en Bayburt, al noreste de Turquía, dio a conocer a sus seguidores que llamó en varias oportunidades a su homólogo ruso Vladimir Putin, pero no tuvo éxito. Afirmó que estaría dispuesto a reunirse con él y discutir el derribo del avión en el marco de la cumbre de cambio climático que se llevará a cabo la próxima semana en Francia. El gobierno ruso informó que este sábado darán a conocer los detalles del paquete de medidas que están desarrollando contra Ankara, que podría afectar el comercio bilateral, las inversiones y el turismo. A esto, el ministro de Agricultura de Turquía dijo que estas represalias solo harán daño a los agricultores rusos. Cuando nos fijamos en las cifras de importación y exportación, es obvio que cualquier negatividad afectaría a los agricultores rusos más que a los agricultores turcos. Por lo tanto, este asunto se debería tratar con sangre fría. Mientras tanto, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Sergei Naryshkin, dijo que su país tiene derecho a llevar a cabo una respuesta militar en contra de Turquía por el derribo del cazabombardero, que lo calificó de asesinato intencional de uno de sus soldados. Bueno, la guerra ha sido sobre todo a nivel de palabras y promete ser a nivel comercial, pero Rusia tiene intereses mayores que el tema de los rusos que van a hacer turismo en Turquía, va a exigir una visa, seguramente Turquía responde de la misma manera, pero tiene también planes para construir por contrato una central nuclear en Turquía. Entonces, ¿hasta qué punto va a avanzar con esas sanciones que va a anunciar, no? Claro, exactamente. Y además hay que notar que en todo caso, por ejemplo, las ventas del gas van a continuar. Entonces, es un poco sentirse en la necesidad de tener que algún tipo de respuesta, pero por otro lado hay intereses comerciales muy claros, ¿no? Intereses económicos que no pueden tampoco poner en juego. Ahora hay que decir una cosa justamente con respecto a los antecedentes en que se produjo el derribo de este avión, y es que se hizo notar en su momento, cuando ocurrió este asunto, y era que Erdogan estaba un poco también bajo la presión de la prensa de Turquía, que decían que cómo era posible que se permitiera que Rusia bombardeara a estos turcomanos en Siria. Entonces, que efectivamente el derribo pudo haber sido generado no tanto por la intromisión en el espacio aéreo, sino porque era una manera de decirles, bueno, dejen de bombardear a nuestros parientes. Hermanos, parientes. Exactamente. Entonces, que eso podría explicar un poco también el derribo del avión, ¿no? Y que es un sentimiento que Rusia podría entender, que Moscú podría entender, porque es el mismo razonamiento que aplica cuando se trata de los prorrusos en Ucrania. Exactamente. Ahora, en todo caso, un poco para poner también en contexto histórico, hay que recordar que entre Rusia y Turquía históricamente han sido relaciones muy complicadas, ¿no? En la época del Imperio otomano, Rusia le fue quitando de a pocos territorio tras territorio y eran pues enemigos a muerte, ¿no? Parece que la historia se está un poco repitiendo, ¿no?
El vocero del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez, aseguró que su país es una nación de paz al ser consultado en rueda de prensa sobre la difusión de un video donde el grupo terrorista Estado Islámico amenaza a los países que integran la coalición internacional antiterrorista, en la que se incluye por primera vez a México como una nación latinoamericana. México es un país de paz, ya lo refirió el presidente Enrique Peña Nieto. Condenamos el terrorismo y cualquier otra expresión de violencia que lastime a las personas y comunidades. México ha tenido una política exterior muy firme, muy sólida en ese sentido, resaltó Sánchez. Vamos ahora con noticias sobre la gira africana del Papa. Uganda recibió a Francisco en la segunda etapa de esta gira apostólica. Francisco dijo en un discurso que el mundo mira al África como el continente de la esperanza. El sonido de los tambores y los bailes de la tribu Kiganda dieron la bienvenida al sumo pontífice. En la segunda etapa de su viaje a África, tras una visita de 3 días a Kenia, el Papa Francisco aterrizó en el aeropuerto de Entebbe de Uganda, donde fue recibido por una delegación gubernamental y religiosa encabezada por el presidente de Uganda, Yoweri Museveni. Luego de tan cálida bienvenida, el Papa Francisco se trasladó junto a su comitiva a la residencia presidencial para ofrecer un discurso en el que elogió la labor de Uganda como país receptor de refugiados. El mundo atrapado en guerras, violencia y diversas formas de injusticia es testigo de un movimiento de personas sin precedentes. La manera como los tratamos es una prueba de nuestra capacidad de humanidad, de nuestro respeto por la dignidad humana y sobre todo de nuestra solidaridad con estos hermanos y hermanas necesitados. También pidió a los gobiernos que pongan fin a la exclusión social que sufren las zonas de las grandes ciudades, donde millones de personas viven en la extrema pobreza. Uno de los principales motivos del viaje del sumo pontífice a este país es el aniversario número 50 de la canonización de 22 mártires ugandeses ejecutados entre 1885 y 1887 por no renunciar a su fe. Otra de las razones es que, según estadísticas, cerca del 47% de los ugandeses son católicos. Además, es uno de los países africanos donde las instituciones sociales de la Iglesia Católica son más activas. Al igual que Kenia, Uganda se encuentra amenazada por el grupo yihadista Al-Shabaab, por lo que el gobierno de Uganda desplegó más de 10.000 agentes en sus calles para garantizar la seguridad de la comitiva del Papa y de los ciudadanos. Francisco pasará la jornada completa del sábado realizando varios actos en el país y el domingo por la mañana partirá a la República Centroafricana, última etapa de su viaje a este continente. Bueno, y como lo hace en sus giras, el Papa pone también en agenda temas de la actualidad. Por ejemplo, en Kenia él habló de la necesidad de llegar a un acuerdo para luchar contra el cambio climático. Dijo que si eso no se consigue sería catastrófico. También habló de las diferencias sociales, económicas en Kenia. Dijo que se parece estas diferencias a la época del colonialismo, ¿no? Y en Uganda, ¿qué situación encuentra el Papa? Bueno, es un país... hablamos, por ejemplo, es un país donde se discrimina, claro que el tema de la homosexualidad que hablamos antes de empezar el programa, sí. Que digamos que está prohibida la homosexualidad, sí. Claro que eso va en sintonía en todo caso con lo que ha sido la línea tradicional del Vaticano. No la del Papa Francisco. No la del Papa Francisco, es verdad. Bueno, Uganda es un país, recordemos que es el país de nada menos que Idi Amin Dada, el famoso dictador caníbal, sí. ¿no? Que tiene su película. Y que tiene su película, efectivamente, y donde hubo una operación del ejército israelí, la famosa operación Entebbe. Y murió el hermano Netanyahu, ¿no? Uno de los rescató claro. A los rehenes. Así es. Y tiene un régimen con un presidente que es Museveni, que tiene ya como, si no me equivoco, algo así como 20 años en el poder, como tantos presidentes de África, de África, ¿no? Es un país al que económicamente le está yendo bastante bien, curiosamente. Varios de estos países de esa zona que son anglófonos les está yendo bastante bien. Pero es un país que también, como se decía en el reportaje, está, ¿cómo se llama?, con problemas frente al terrorismo, este grupo somalí, ¿no? Y por eso es que tienen tropas ahí en Somalia, ¿no? Ese mapa está en inglés, pero si vemos un poco más al norte, está la República Centroafricana, que es el punto más polémico, más controversial y más riesgoso para el Papa por la situación política que se vive ahí, pero donde la mayoría es católica.
Exactamente, exactamente. Vamos a ver justamente lo que decíamos el otro día, cómo va a ser esta visita en la ciudad de Bangui, ¿no? Que es la capital de la República Centroafricana, la visita a la mezquita que tanto preocupa a los servicios de seguridad, ¿no? Sí. Y esa va a ser, digamos, la parte, y además, como se dice que en realidad el principal interés para el Papa era justamente esta visita a la República Centroafricana, tal vez por el hecho que están en una guerra civil, ¿no? Claro, y la visita al África, porque es un continente donde está aumentando el número de católicos, y en el caso de la República Centroafricana es una ex colonia francesa. Exactamente, exactamente, y como tú decías, de mayoría católica, tienen una pequeña minoría católica y una pequeña minoría musulmana, ¿no? Hacemos ahora una pausa.